Bienvenidos estudiantes al curso de Legislación de la Gestión Educativa. Vamos a dar inicio el día de hoy con una lectura dirigida donde vamos a analizar algunos conceptos de carácter general que corresponden al ámbito del derecho, pero que posteriormente vamos a ir aplicando al ámbito de la gestión educativa. Nos vamos a dar cuenta que necesitamos de estos fundamentos para poder entender una serie de nociones como principios generales del derecho que aplican en el ámbito de los derechos estudiantiles, derechos laborales, también principios generales de la administración pública, del derecho administrativo, que son relevantes para el ejercicio de nuestra labor docente. Sin más preámbulo, entonces, procedemos a la lectura dirigida de estos conceptos teóricos. Posteriormente, vamos a hacer algunos ejercicios de carácter práctico y un repaso de conceptos. Legislación de la gestión educativa. Primera sesión de trabajo virtual. Mi nombre es Roger Granados Venegas, técnico, tecnología médica, profesor de primaria, administrador educativo, abogado y notario, actualmente jubilado y dedicado a la docencia. Mi correo electrónico rgranadosve123@gmail.com. Definamos primero el concepto de derecho. Derecho es el conjunto de normas y preceptos contenidos en las leyes. Es el llamado derecho positivo. Con independencia de este derecho positivo, la idea de lo jurídico anida en el espíritu humano desde que se nace. Pero el derecho también es un factor civilizador y cultural de la máxima importancia. Permite la paz social, la seguridad jurídica, un ámbito de relaciones humanas saludables en la sociedad. Se trata el derecho de un orden normativo. Efectivamente se trata de un orden legal, normativo, como algo que manda la realización de determinadas conductas y prohíbe la realización de otras. Existe un aforismo latino que dice ubi homo ibi societas, ubi societas ibi ius. Donde hay hombre, hay sociedad. Donde hay sociedad, hay derecho. Y es que donde hay relaciones entre seres humanos, existe conflicto. Y precisamente el derecho es el elemento o la herramienta necesaria para tratar de dirimir esos conflictos y que haya paz social. Se trata el derecho entonces de un ordenamiento de normas jurídicas. El derecho es lo que determina lo que cada uno puede hacer y lo que debe tolerar que hagan los demás. Establece las reglas del juego en las relaciones entre los miembros del grupo. En fin, ordena la vida social. El derecho es una ciencia, afirmó Hans Kelsen, importante filósofo y epistemólogo del derecho. Él plantea una teoría pura del derecho y se circunscribe su filosofía en el ámbito del positivismo jurídico. Para Hans Kelsen, el derecho es una ciencia positiva. En este gráfico vamos a ver que Hans Kelsen logra separar al derecho de la sociología y de la ética de los valores morales. Para él, la ciencia del derecho descansa en la norma jurídica. Al estudiar la norma jurídica como objeto de estudio del derecho, permite la aplicación del método científico y permite darle a la ciencia del derecho un rigor sistémico. La interpretación de las normas jurídicas se hace desde el ámbito de la jerarquía de las normas. Existe una norma de piedra, una norma fundamental, una constitución política que viene estando en la cúspide del ordenamiento jurídico, debajo de la cual existirían las leyes que son establecidas de conformidad con esos principios fundamentales de derecho constitucional. Debajo de la constitución, la ley, debajo de las leyes, los reglamentos, que son esas normas jurídicas que ponen en aplicación la ley, que a su vez están en consonancia con la constitución política. Constitución política, leyes, reglamentos y finalmente actos administrativos. Los actos administrativos supondrían que serían ley en el tanto en que se correspondan con lo que establecen los reglamentos, la ley y la constitución política. Cualquier interpretación del derecho se hace dentro de este ordenamiento o sistema jurídico. Y entonces la interpretación permitiría sistemáticamente hablar de que no existan lagunas del derecho. Si existiera la carencia de alguna norma jurídica, el juez interpretaría dentro de ese sistema las situaciones que se presentan y haría una
integración del derecho y aplicaría principios generales, costumbres, los principios generales del derecho, el espíritu de las leyes, y vendría a obtener alguna respuesta ajustada dentro del ordenamiento jurídico para resolver un determinado conflicto. Bien, las normas jurídicas para Hans Kelsen se dividen en normas categóricas, cuando lo que establecen son categorías jurídicas o estructuras de instituciones de ley, sancionatorias, como el caso de las normas contenidas en el Código Penal, o normas prohibitivas, las que establecen prohibiciones, como las que podemos encontrar en el Estatuto de Servicio Civil en cuanto a lo que es prohibido hacer para los funcionarios públicos. Importante es que el poder del Estado, el poder que tienen los funcionarios públicos estatales, tiene que ver precisamente con la legitimidad en el nombramiento de estos funcionarios, que tienen que hacerse de conformidad con lo que establece el ordenamiento jurídico. Y entonces, precisamente, los funcionarios que están en órganos de poder de la administración pública están legitimados por la ley, y esto es importante porque también Hans Kelsen libera al derecho de la parte política. Esta separación es importante. El derecho es por sí mismo una ciencia, ajeno a la política, ajeno a la sociología y ajeno a la ética desde el punto de vista de una ciencia, es decir, puede haber algún tipo de relación académica a nivel de conocimientos, pero tiene un objeto claramente delimitado de estudio y entonces separado de estas otras áreas científicas, de estas otras ciencias. Muy bien. Diferencias entre las normas jurídicas y otro tipo de normas. Sabemos que existen normas religiosas, de trato social, normas morales. Vamos a ver que las normas jurídicas se diferencian de las normas morales en lo siguiente. Las normas morales serán en principio aquellas que regulen los actos humanos interiores, los que se producen en la intimidad del sujeto, son actos inmanentes, carentes de alteridad, mientras que las normas jurídicas se ocupan solamente de los actos exteriores, según Tomasio, el fuero externo del sujeto. Tenemos entonces que la norma moral hace alusión a la intimidad del sujeto y regula los actos humanos con efectos en el fuero interno. En cuanto a las normas jurídicas y las normas de trato social, se llaman reglas de trato social a determinadas pautas de conducta a las que de ordinario se sujetan los seres humanos en sus relaciones sociales con los demás. Las normas jurídicas, por el contrario, excepto las consuetudinarias o las de costumbre, han sido promulgadas por el legislador, en tanto que las normas de trato social o reglas de trato social han nacido de un modo espontáneo, no atribuibles a ninguna institución o a alguien especial, sino a la generalidad del grupo. Las normas de trato social entonces son pautas sociales de conducta, normas de urbanidad, por ejemplo. Hablemos un poquito sobre derecho y la historia del derecho, específicamente del derecho romano y el derecho medieval. Antes de empezar, veamos lo que sucedió antiguamente en lo que era Egipto y lo que era Babilonia, por ejemplo. Históricamente, este poder de crear normas jurídicas, dictar normas obligatorias para la comunidad ha tenido una extensa evolución en la humanidad. Originalmente, las concepciones mágico-religiosas del hombre primitivo le llevaron a aceptar normas dictadas por la divinidad, reveladas a los brujos y a los sacerdotes. En una sociedad un poco más evolucionada como la griega o la romana, se empiezan a separar las leyes creadas por los órganos del poder y los preceptos rituales. Este poder de crear derechos se atribuye al rey, a un dictador, en otros casos, a magistrados, a consejos, al senado o al pueblo reunidos en asamblea a lo largo de la historia. Existen unos principios o normas superiores que regulan el ordenado funcionamiento de estos órganos y que reciben el nombre moderno de Constitución. Fuentes de producción y fuentes de conocimiento del derecho. Se distingue entre fuentes de producción y fuentes del conocimiento del derecho, en que los primeros, o fuentes de producción, son los órganos de creación del derecho, y los segundos, o fuentes de conocimiento, son los libros, documentos y textos jurídicos en que esas creaciones se concentran y se materializan. Hablemos un poquito de cómo evolucionaron estas normas jurídicas a lo largo de la historia de la antigüedad.
Vamos con el derecho antiguo y específicamente vamos a hablar sobre Babilonia. En Babilonia, Hammurabi, que fue un famoso emperador, promulgó el famoso código, su código de Hammurabi, o famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Recuerdan, si un miembro de una tribu asesinaba a un miembro de otra tribu, se le permitía a esta tribu, a la otra tribu se le permitía asesinar correlativamente a un miembro de la tribu contraria. Por primera vez existe un criterio de equidad y de, entre comillas, justicia. A pesar de que la ley del talión hoy nos parece bárbara, con elementos ahí primitivos, lo cierto es que fue un primer hito en la historia de la humanidad donde por primera vez se plantearon la posibilidad de que existiese algún tipo de proporcionalidad, de cierta equidad. Y se le quitó al pueblo la posibilidad de la venganza privada y se cambió por una venganza de tipo estatutaria. Así que fue un importante hito en la historia de la humanidad. No obstante, las normas de los judíos, de los egipcios, los babilonios y en general también los griegos y al principio los romanos siempre tenían elementos rituales, elementos de religión con elementos jurídicos. En las creencias de los pueblos antiguos, las leyes las dictaban los dioses y las aplicaban los sacerdotes dotados de poderes sobrenaturales. El dios decide sobre la justicia e injusticia de los actos humanos y designa también al jefe de la comunidad. Los griegos. Derecho y religión estuvieron unidos en la antigua Grecia. No distinguieron lo jurídico de lo religioso y solo ofrecían un rudimentario y primitivo ordenamiento de derecho. En la antigua Roma, al principio era bastante similar a los griegos. Al principio los romanos no distinguieron en el comportamiento humano los preceptos humanos y los religiosos, los que obligaban en la esfera interna de los que obligaban en la esfera externa. Por lo tanto, religión y moral eran intrínsecos. El juez, como sacerdote e intérprete de la divinidad y de los ancestrales costumbres de los antepasados, decidía libremente sin atenerse a reglas preexistentes. No existía un sistema de preceptos con criterios lógicos. Sin embargo, esto fue cambiando a lo largo de la historia del derecho romano. De hecho, que el derecho romano evolucionó de los siglos 8 a.C. al siglo V después de Cristo. Y se considera este ordenamiento como un modelo y se ha imitado a lo largo de muchas épocas en la historia de la humanidad. Este ordenamiento jurídico ofrece un ejemplo único de una evolución histórica de más de 13 siglos, desde la fundación de Roma hasta la muerte de Justiniano. Además, su vigencia continúa hoy en día, en una plena y nueva vida en la actualidad. Hablemos un poquito de las etapas del derecho romano. Las civitas romanas. En esta etapa de las civitas romanas, a su fundación, Roma adopta la forma de polis o civitas, también llamadas ciudades-estado. En lo militar, la ciudad-estado era un fuerte. En lo religioso, había un templo en la ciudad-estado. En lo político, era un lugar donde se ejercía el imperio. Esta potestad de imperium, primero por parte del rex o rey en la monarquía, y después lo ejercían dos cónsules en la república. Las reglas eran custodiadas por el colegio de pontífices y en ellas todavía se encontraban mezclados los rituales religiosos, fas, y los procedimientos civiles, ius. En algún momento de la historia de la evolución del derecho romano, los juristas o jurisconsultos sustituyeron a los sacerdotes y fue publicada la Ley de las 12 Tablas, que fue un primitivo código que consagraba en breves y esquemáticos preceptos las costumbres. Se crea el concepto de litigante y de pretor como juez o árbitro. Se identifica la posesión, la servidumbre, la cesión, la acción reivindicatoria, el derecho de posesión y de usufructo, las obligaciones de dar y recibir, así como la noción del dolo o la mala fe en los delitos.